Cuando las cenizas del salón aún humeaban y los gritos de batalla se convirtieron en susurros de asombro, el guerrero más temido del norte levantó en sus brazos a la mujer que su propio pueblo había despreciado durante años, y la colocó en el trono de roble que ninguna mujer había tocado jamás. Los hombres del clan bajaron sus espadas, las mujeres contuvieron el aliento. Porque lo que acababan de presenciar no era solo un acto de rebelión contra las tradiciones vikingas, sino una declaración de guerra contra todo lo que ambos mundos creían sagrado. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año era 862 y las costas de Northumbria temblaban ante el sonido de los remos vikingos cortando las aguas oscuras del mar del norte. El viento traía consigo el olor a sal, hierro y destino. Las aldeas cristianas encendían hogueras cada noche, no para calentarse, sino para vigilar el horizonte. Porque cuando las velas rojas aparecían en la niebla, ya era demasiado tarde para rezar. En una de esas aldeas, escondida entre acantilados grises y campos de cebada que se mecían con el viento helado, vivía una joven llamada Aelwyn. Pero nadie la llamaba por su nombre. Para su padre, el herrero más respetado de la región, ella era la decepción. Para su madrastra era la boca que alimentar sin razón. Para los aldeanos que la veían pasar con la cabeza baja y los ojos fijos en el suelo, era simplemente la inútil. Aelwyn había nacido con una pierna más corta que la otra. Caminaba con cojera y cada paso que daba era un recordatorio para su familia de que los dioses cristianos no habían sido generosos con ellos. En una época donde las mujeres valían por su capacidad de trabajar los campos, hilar lana y dar hijos fuertes a sus esposos, Aelwyn no servía para nada de eso, o al menos eso era lo que todos repetían. Nadie sabía que tras esos ojos grises que raramente se alzaban del suelo, había una mente que guardaba cada historia que los bardos contaban en las noches de invierno. Nadie imaginaba que sus manos, consideradas demasiado torpes para el telar, podían trazar mapas en la tierra con precisión de escriba, y absolutamente nadie sospechaba que su corazón albergaba sueños tan vastos como los océanos que jamás vería. A los 19 años, Aelwyn vivía en los márgenes de su propia existencia. Dormía en el establo, comía las sobras que su madrastra le dejaba cuando recordaba hacerlo, y pasaba sus días alimentando a los cerdos y recogiendo leña. Su padre había intentado casarla 3 veces, pero ningún hombre del pueblo quería una esposa coja. La última negativa había llegado apenas una semana atrás, cuando el viudo Godric la había mirado de arriba abajo y había escupido en el suelo antes de marcharse. Ni siquiera regalada sirves, le había dicho su madrastra esa noche, mientras Aelwyn se acurrucaba entre las pacas de heno, tratando de no llorar. Pero esa noche de finales de verano, cuando la luna llena iluminaba el mar con un resplandor plateado que parecía un camino trazado por los mismísimos dioses, los Drakars llegaron. Llegaron como siempre llegaban los vikingos, en silencio, aprovechando la niebla, deslizándose sobre las olas como lobos sobre nieve fresca. No hubo tiempo para las campanas de alerta. No hubo tiempo para que los hombres tomaran sus hachas y sus horquillas. Solo hubo gritos, fuego y el sonido de madera astillándose cuando las puertas fueron derribadas. Aelwyn despertó con el olor a humo en la garganta y los chillidos de los cerdos en sus oídos. Cuando salió del establo cojeando, vio su mundo arder. Las casas de paja estallaban en llamas naranjas que lamían el cielo nocturno. Los hombres peleaban con herramientas de granja contra guerreros que parecían surgidos de las pesadillas, altos,
cubiertos de pieles y cuero, con hachas que brillaban rojo a la luz del fuego. Las mujeres corrían con niños en brazos hacia el bosque, pero muchas no llegaban lejos, y en medio del caos, como una figura tallada en piedra antigua, estaba él. Medía casi 2 metros de altura, con hombros anchos como el tronco de un roble y brazos marcados por cicatrices que contaban historias de 100 batallas. Su cabello rubio estaba trenzado a los lados y una barba corta enmarcaba un rostro de facciones duras, talladas por el viento del norte y endurecidas por años de guerra. Pero lo que detuvo el corazón de Aelwyn no fueron sus músculos ni su estatura, fueron sus ojos. Eran del color del hielo bajo la luz del sol, azul claro, casi transparente, y en ellos ardía algo que ella nunca había visto en los ojos de ningún hombre de su aldea: propósito absoluto. Él estaba dando órdenes en esa lengua gutural y extraña que hacía que las palabras sonaran como truenos. Sus hombres obedecían al instante, separando a los prisioneros, cargando sacos con grano y herramientas, apagando algunos fuegos para que las estructuras útiles no se destruyeran completamente. Aelwyn se quedó paralizada en la entrada del establo, su cojera haciéndola tropezar cuando intentó retroceder. El movimiento llamó su atención. Él giró la cabeza, y por un instante que pareció extenderse por toda la eternidad, sus ojos se encontraron. Ella esperaba ver crueldad. Esperaba ver el mismo desprecio que había visto en los ojos de cada hombre de su pueblo. Pero lo que vio fue curiosidad, y algo más que no pudo nombrar. El guerrero vikingo caminó hacia ella con pasos firmes que hacían crujir la tierra bajo sus botas. Aelwyn retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de madera del establo. No había escapatoria, no con su pierna, no ante un hombre como ese. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que Aelwyn podía ver las runas tatuadas en su cuello, símbolos que no entendía pero que la hacían temblar. Olía a mar, a cuero y a algo salvaje que le aceleraba el pulso de formas que no comprendía. «Por favor», susurró ella en su lengua, aunque sabía que él no entendería. «Por favor», pero no pidió que la dejara ir. En lo profundo de su corazón, algo se había despertado al verlo, algo que llevaba dormido toda su vida. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a los bárbaros sin Dios que asolaban las tierras cristianas. Le habían dicho que eran monstruos sin alma, incapaces de piedad o amor. Pero cuando ese guerrero extendió su mano hacia ella, no con violencia, sino con algo que parecía una pregunta, Aelwyn supo que todo lo que le habían enseñado estaba a punto de ser desafiado. Esta es la historia de Aelwyn, la joven llamada inútil por su propio pueblo, y de Björn Eriksson, el guerrero vikingo que vio en ella lo que nadie más pudo ver jamás. Una historia de cómo el amor puede nacer en medio del fuego, crecer en la tierra más hostil y desafiar a dioses, tradiciones y destinos escritos en piedra. La vida de Aelwyn había estado marcada por el silencio y la invisibilidad desde que tenía memoria. En una aldea donde cada persona tenía un papel claro en la supervivencia de la comunidad, ella no encajaba en ninguno. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando su madrastra Edith la despertaba con un golpe en las costillas. «Levántate, inútil. Los cerdos no se alimentan solos». Aelwyn se levantaba sin quejarse. Envolvía su cuerpo delgado en una túnica remendada que había sido de su madre muerta y cojeaba hacia el establo. Allí, entre el olor a estiércol y paja húmeda, se sentía más en paz que en cualquier otro lugar. Los animales no la juzgaban. Los cerdos comían de su mano, sin importarles si cojeaba. Las gallinas cacareaban igual para ella que para cualquier otra persona. Su padre, Wulfric, apenas le dirigía la palabra.
había amado a su primera esposa, la madre de Aelwyn, y la muerte de ésta durante el parto lo había convertido en un hombre amargo. Cada vez que miraba a su hija, veía el precio que había pagado por ella. Una esposa muerta y una niña que no servía ni para ser intercambiada por una buena dote. La iglesia del pueblo era el único otro lugar donde Aelwyn encontraba algo de consuelo. El padre Cuthbert era uno de los pocos que le hablaba con amabilidad, aunque fuera solo para recordarle que su sufrimiento en la tierra sería recompensado en el cielo. Le enseñó a trazar las letras en la arena, a reconocer las palabras escritas en los pocos pergaminos que guardaba. Era un conocimiento inútil para una mujer campesina, especialmente una como ella, pero Aelwyn lo absorbía, como tierra seca absorbe la lluvia. Dios tiene planes incluso para las ovejas más perdidas, le decía el padre Cuthbert, aunque su voz carecía de convicción. En las noches, cuando la aldea se dormía y las estrellas brillaban sobre los campos de cebada, Aelwyn se sentaba en la puerta del establo y miraba hacia el mar. Aunque no podía verlo desde allí, sentía su llamado. Imaginaba barcos con velas blancas navegando hacia tierras lejanas, lugares donde tal vez, solo tal vez, una chica con una pierna coja pudiera ser algo más que la inútil. Pero esos sueños eran peligrosos, y Aelwyn lo sabía. Su mundo era pequeño, delimitado por campos de cultivo y muros de piedra, gobernado por reglas estrictas sobre lo que las mujeres podían ser y hacer, y ella ni siquiera alcanzaba ese mínimo. A 3000 kilómetros al norte, en los fiordos helados de lo que algún día sería llamado Noruega, Björn Eriksson vivía una vida completamente diferente. Había nacido bajo el signo del invierno, cuando las noches duraban casi todo el día y el hielo cubría el mar como una segunda piel. Su padre, Erik el Despiadado, era un jarl respetado y temido en igual medida. Gobernaba un clan de 200 guerreros desde un gran salón de madera y piedra, decorado con tapices que narraban las hazañas de sus antepasados y con las hachas de los enemigos derrotados colgando de las vigas. Björn había sido criado con un hacha en la mano y las sagas de los dioses en sus oídos. Desde niño supo que su destino era luchar, conquistar y traer gloria a su clan. A los 12 años mató su primer jabalí, a los 15 su primer hombre en batalla, a los 20 lideraba sus propias incursiones a las tierras del sur, trayendo botín y esclavos para su padre. No era crueldad lo que lo movía, sino un código de honor tan antiguo como las montañas que rodeaban su hogar. Un guerrero vikingo no vivía para sí mismo, sino para su clan, su familia, su legado. La muerte en batalla era el destino más glorioso. Morir viejo en una cama era una vergüenza. Björn había visto morir a hombres mejores que él. Había sostenido a su mejor amigo, Ivar, mientras la vida se le escapaba por una herida de espada en el vientre. Había quemado el cuerpo de su hermano menor en un barco funerario, enviándolo al Valhalla con las llamas iluminando el cielo nocturno. Esas pérdidas lo habían endurecido, tallado su corazón en algo similar al hielo de los glaciares. Hermoso, mortal y casi impenetrable. Las mujeres del clan lo miraban con deseo y respeto. Era uno de los guerreros más hábiles, hijo del Jarl, destinado a heredar el liderazgo algún día. Varias se habían ofrecido como esposas, pero Björn las rechazaba a todas con cortesía. No porque no deseara compañía, sino porque algo en su interior esperaba algo más, algo que no podía nombrar. «Eres demasiado exigente», le decía su padre golpeándole la espalda con una risa profunda. «Una buena mujer viking te dará hijos fuertes y manejará tu casa. ¿Qué más necesitas?» Pero Björn no sabía responder a esa pregunta. En las noches, cuando los hombres bebían hidromiel y contaban historias alrededor del fuego en el gran salón,
Björn a veces salía a caminar por los acantilados. Miraba el mar extenderse hasta el infinito, negro y profundo, bajo la luz de la luna, y sentía que algo lo llamaba. Algo más allá del horizonte. Sus manos estaban marcadas por cicatrices. Sus brazos tatuados con runas de protección y fuerza. En su pecho llevaba el símbolo de Mjolnir, el martillo de Thor, tallado en una pieza de hueso de ballena que colgaba de una tira de cuero. Era su amuleto de la suerte, el regalo de su madre antes de que ella muriera dando a luz a su hermano. «Que Thor te proteja en la batalla, mi hijo», habían sido sus últimas palabras. «Y que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir, no solo morir». Björn había entendido la primera parte. La segunda aún lo eludía. El verano de ese año, su padre había convocado una reunión del clan. Los recursos escaseaban. El invierno anterior había sido duro y las reservas de grano estaban bajas. Era hora de otra incursión al sur, a las tierras verdes de Inglaterra, donde los cristianos débiles tenían graneros llenos y tesoros mal protegidos. «Björn», había dicho Erik, señalándolo frente a todos los guerreros reunidos. «Liderarás 3 barcos, 40 hombres. Trae gloria y riqueza a nuestro clan». No era una petición, era una orden. Y Björn la había aceptado con un puño sobre el pecho. Prepararon los drakars durante semanas, revisaron cada tabla, cada clavo, cada vela, afilaron las hachas hasta que podían partir un cabello, hicieron sacrificios a Odín, el padre de todos, pidiendo viento favorable y victoria en batalla. La noche antes de partir, Björn había estado en el templo de piedra donde guardaban las runas sagradas. Había lanzado las piedras talladas sobre el altar, buscando una señal de los dioses sobre su viaje. Las runas habían caído formando un patrón que la Volva, la vidente del clan, había estudiado con ojos entrecerrados. «Tu destino cambiará en esta incursión, hijo de Erik», había dicho con voz cascada. «Lo que buscas sin saber que buscas, lo encontrarás, pero el precio será alto». «¿Qué precio?», había preguntado Björn. La Volva había sonreído, mostrando dientes amarillentos. «El precio de convertirse en quien estás destinado a ser. No todos los hombres tienen el valor para pagarlo. 2 mundos, 2 vidas, una joven cristal considerada menos que nada y un guerrero vikingo que lo tenía todo excepto paz». Y el destino, con su sentido del humor cruel y perfecto, estaba a punto de hacer que se encontraran en la noche más sangrienta que ninguno de los dos olvidaría jamás. Cuando Björn había visto a Aelwyn por primera vez, de pie frente al establo con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando, algo en su interior se había detenido. No era su belleza, aunque sus ojos grises eran hermosos a su manera. No era su miedo, aunque estaba claramente aterrorizada. Era la forma en que lo miraba, sin desprecio, sin odio ciego, solo con curiosidad, y algo más que él reconocía porque lo había sentido toda su vida: soledad. Cuando extendió la mano hacia ella, no sabía por qué lo hacía. Sus hombres estaban ocupados, saqueando, asegurando prisioneros, apagando fuegos estratégicamente. Él debería estar liderando, no perdiendo tiempo con una chica coja que probablemente no valía ni 10 monedas de plata en el mercado de esclavos. Pero algo más fuerte que la lógica lo había impulsado. Y cuando ella, temblando, había colocado su mano pequeña y callosa en la suya, Björn Eriksson sintió algo que nunca había sentido en ninguna batalla, ante ningún enemigo, en ninguna tormenta en el mar. Sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La mano de Björn envolvió completamente la de Aelwyn. Era cálida a pesar del frío de la noche, áspera con callos de guerrero, pero su agarre fue sorprendentemente gentil. Él dijo algo en su lengua,
palabras guturales que sonaban como piedras chocando contra piedras, y aunque ella no entendió ni una sílaba, el tono no era amenazante. «No entiendo», susurró a Elwin en su idioma, con la voz quebrándose. Bjorn inclinó la cabeza estudiándola. Sus ojos recorrieron su rostro, bajaron a su cuerpo delgado envuelto en harapos, se detuvieron en su pierna torcida. A Elwin esperó ver el desprecio familiar, la decepción, el rechazo. Pero lo que vio en esos ojos azul hielo fue algo completamente diferente. Reconocimiento. Como si él viera algo en ella que nadie más había visto jamás. Uno de sus hombres gritó algo desde el otro lado de la aldea en llamas. Bjorn respondió con un gruñido sin soltar la mano de Aelwyn. Luego, con un movimiento fluido que habría sido imposible de resistir, incluso si ella hubiera querido, la levantó en sus brazos. Aelwyn jadeó, su cuerpo tenso como cuerda de arco. Nadie la había cargado así desde que era una niña pequeña. Su padre ciertamente nunca lo había hecho después de que ella cumplió 5 años. «Eres demasiado grande para ser cargada como un bebé», le había dicho, sin importar que su pierna le doliera al caminar distancias largas. Pero para Bjorn, ella no pesaba nada. La sostenía contra su pecho como si fuera algo precioso y frágil, no una carga inútil. Él caminó con ella a través del caos de la aldea invadida, sus botas aplastando cenizas aún calientes. Aelwyn vio a su padre siendo empujado junto con otros hombres, atados con cuerdas. Vio a mujeres y niños siendo reunidos en el centro de la aldea. La iglesia había sido saqueada y el padre Cuthbert estaba arrodillado con las manos atadas, sangrando de una herida en la frente. Debería haber sentido terror, debería haber llorado por su pueblo, por su aldea destruida. Pero lo único que sentía era el latido del corazón de Bjorn contra su mejilla y la extraña sensación de que, por primera vez en su vida, alguien la había elegido. No para ser descartada, no para ser ignorada, sino para ser llevada consigo. Los vikingos habían montado un campamento temporal en la playa, donde sus enormes barcos de cabeza de dragón tallada esperaban en aguas poco profundas. Había fogatas ardiendo, hombres organizando el botín, voces fuertes mezclándose con gemidos de los heridos. Bjorn la llevó hasta uno de los barcos más grandes y la depositó con cuidado sobre pieles de animal extendidas en la cubierta. Elwyn se acurrucó inmediatamente, tratando de hacerse lo más pequeña posible, pero él no se alejó. Se arrodilló frente a ella, tan cerca que Aelwyn podía ver las cicatrices que marcaban su rostro. Una en la ceja izquierda, otra en la mandíbula, una tercera que bajaba por su cuello y se perdía bajo su túnica de cuero. Cada cicatriz era una historia. Cada marca era una batalla sobrevivida. Bjorn sacó algo de una bolsa en su cinturón. Era un pedazo de pan oscuro y denso, completamente diferente al pan blanco que ocasionalmente comían en la aldea. Lo partió y le ofreció la mitad. Aelwyn lo miró, confundida. ¿Por qué un guerrero vikingo, un conquistador, estaba ofreciéndole comida? ¿No debería tratarla como esclava, como propiedad sin valor? Él insistió, empujando suavemente el pan hacia sus manos. El estómago de Aelwyn gruñó. No había comido desde el mediodía, y finalmente tomó el pan. Era denso y tenía un sabor extraño, como a semillas y algo dulce que no podía identificar. Pero estaba bueno. Mientras ella comía, Bjorn sacó más cosas de su bolsa. Un odre de agua, que también le ofreció. Un trozo de carne seca. Cada vez que ella tomaba algo, él asentía, como si estuviera complacido. «¿Por qué?», susurró ella en su lengua, aunque sabía que no entendería. «¿Por qué yo?». Bjorn inclinó la cabeza, como si estuviera tratando de descifrar sus palabras. Entonces hizo algo que la dejó completamente inmóvil.
Extendió su mano y suavemente, con una ternura que contrastaba violentamente con su apariencia de guerrero brutal, tocó su pierna torcida. Aelwyn se tensó, esperando dolor, burla, rechazo. Pero él simplemente la tocó con respeto, como si estuviera reconociendo una herida de guerra en un compañero soldado. Luego colocó su mano sobre su propio pecho, donde tenía una cicatriz terrible que atravesaba su costado. Ella podía verla por la apertura de su túnica, una línea gruesa y pálida que hablaba de una herida que debería haberlo matado. Y entonces Aelwyn entendió. Él no la veía como inútil, la veía como sobreviviente. En su mundo, en su cultura de guerreros, las cicatrices no eran motivo de vergüenza, sino de orgullo. Eran prueba de que habías enfrentado la muerte y seguías de pie. Y él estaba equiparando su pierna con sus propias heridas de batalla. Lágrimas brotaron de los ojos de Aelwyn sin permiso. Habían pasado 19 años sin que nadie la mirara así. Sin que nadie viera fuerza en lugar de debilidad, resistencia en lugar de defecto. Bjorn frunció el ceño al ver las lágrimas, claramente preocupado de haberla lastimado. Dijo algo en su lengua, con tono interrogativo, y cuando ella sacudió la cabeza, él pareció confundido. Impulsivamente, Aelwyn hizo algo que nunca habría imaginado hacer. Tomó la mano grande y callosa de Bjorn y la colocó sobre su propio corazón, sobre la tela delgada de su túnica. Él podía sentir los latidos acelerados, el pulso errático. Luego ella tocó su pecho, donde su corazón latía fuerte y constante. «Gracias», susurró, aunque la palabra fue en su idioma. «Gracias». Algo cambió en los ojos de Bjorn. Esa mirada azul hielo se suavizó, se profundizó. Él entendió, no las palabras, pero sí el significado. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de terror y descubrimiento para Aelwyn. Los vikingos habían decidido quedarse en la región durante una semana, usando la aldea como base mientras exploraban el área circundante. Habían convertido el gran salón del señor local, un hombre que había huido cobardemente, en su cuartel general. Aelwyn fue mantenida separada de los otros prisioneros. Donde el resto dormía amontonado en un granero bajo guardia, ella dormía en el barco de Bjorn, sobre pieles que olían a sal y a viento del norte. Donde otros recibían raciones mínimas, ella comía lo mismo que los guerreros. Los hombres de Bjorn la miraban con curiosidad y algo de confusión. Uno de ellos, un hombre enorme, con una barba roja trenzada que llegaba hasta su pecho, había objetado audiblemente la primera noche. Aelwyn no entendió las palabras, pero sí el tono. ¿Por qué el hijo del Jarl estaba desperdiciando recursos en una esclava coja? La respuesta de Bjorn había sido corta y final, dicha con una voz que no admitía argumentos. El hombre de barba roja se había quedado en silencio, pero había mirado a Aelwyn con algo que podría haber sido respeto. Durante el día, mientras los hombres salían en grupos de exploración y saqueo, Bjorn mantenía a Aelwyn cerca. Al principio ella pensó que era para vigilarla, para asegurarse de que no escapara, pero gradualmente se dio cuenta de que era para protegerla. Los otros vikingos no eran todos como Bjorn. Había algunos cuyas miradas eran oscuras y hambrientas. Había uno en particular, un hombre delgado con ojos demasiado juntos y una sonrisa que le helaba la sangre, que siempre parecía estar observándola cuando Bjorn no miraba, pero nunca se le acercaba. Porque Bjorn había dejado claro con su lenguaje corporal, con su presencia constante, que ella estaba bajo su protección, y desafiar eso sería desafiar al hijo del Jarl. Aelwyn comenzó a aprender palabras de su lengua. Bjorn se las enseñaba pacientemente, señalando objetos y diciendo sus nombres en nórdico antiguo. Vatn para agua,
Braud para pan, Batr para barco. Ella repetía las palabras con su acento torpe, y cada vez que lo hacía correctamente, él sonreía. Era una sonrisa pequeña, apenas un movimiento en las comisuras de sus labios, pero transformaba completamente su rostro. Lo hacía parecer más joven, menos cargado por el peso de todas esas batallas. A cambio, ella le enseñaba palabras en su idioma. Water, bread, ship. Su acento era terrible. Las palabras sonaban ásperas en su boca, acostumbrada a sonidos más duros. Pero él se esforzaba. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Aelwyn estaba sentada en la playa observando las olas. Bjorn se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Y había estado bebiendo con sus hombres. Ella podía oler la cerveza fermentada, pero no estaba borracho, solo relajado. Aelwyn señaló el sol en el horizonte y dijo la palabra en su idioma, Sun. Bjorn asintió y dijo la suya, Sol. Ella repitió, Sol. Él sonrió. Entonces ella señaló el mar y esperó. Haf, dijo él. Haf, repitió ella. Y luego, con un valor que no sabía que poseía, ella se señaló a sí misma y dijo, Aelwyn. Sus ojos se encontraron. Él entendió que le estaba diciendo su nombre. Algo íntimo, personal, más que solo palabras de objetos. Aelwyn, repitió él, y la forma en que su voz áspera envolvió su nombre hizo que algo se apretara en su pecho. Luego él se señaló a sí mismo. Bjorn. Bjorn, susurró ella. Él tomó su mano, algo que había comenzado a hacer con frecuencia, como si necesitara ese contacto, y la sostuvo entre las suyas. Sus pulgares trazaban círculos suaves sobre sus nudillos, un gesto que era casi tierno. En ese momento, con el sol poniéndose y el mar cantando su canción eterna, dos personas de mundos imposiblemente diferentes se reconocieron mutuamente de la forma más fundamental. Como almas que habían estado buscándose sin saberlo. La decisión de Bjorn de llevar a Aelwyn con ellos cuando regresaran al norte fue recibida con resistencia inmediata. Es una carga, había argumentado Sten, el hombre de barba roja que era el segundo al mando. Coja, débil, y ni siquiera habla nuestra lengua correctamente. ¿Para qué la quieres? Estaban en el gran salón requisado, con los hombres reunidos alrededor de una mesa larga cubierta de mapas y botín. Aelwyn estaba sentada en un rincón, tratando de hacerse invisible mientras entendía por el tono que estaban discutiendo sobre ella. Ella viene, había dicho Bjorn con voz que no admitía discusión. Es mi decisión. Tu padre, el Jarl, va a preguntar por qué traes esclavos inútiles, había insistido otro hombre. Tenemos 2 docenas de prisioneros fuertes que pueden trabajar. ¿Por qué añadir uno más que ni siquiera puede caminar bien? Bjorn se había puesto de pie entonces, su altura completa dominando la sala. Ella es mía. Nadie la toca, nadie la cuestiona. Si tienen problema con eso, podemos resolverlo ahora. Su mano había ido a su hacha, y el mensaje fue claro. Los hombres habían intercambiado miradas, pero nadie se atrevió a desafiarlo. Bjorn era demasiado valioso como guerrero, demasiado respetado. Y además, todos sabían que cuando heredara el título de Jarl de su padre, sería su líder absoluto. Pero Aelwyn había visto las miradas. Había visto el resentimiento, especialmente en los ojos del hombre delgado que siempre la observaba con hambre. El viaje de regreso al norte fue una revelación para Aelwyn. Nunca había estado en un barco. Nunca había visto el mar extendiéndose hasta el infinito en todas direcciones. La primera vez que perdieron de vista la costa, sintió pánico puro. Solo agua, cielo y el balanceo constante bajo sus pies. Se aferró al borde del barco tratando de no vomitar.
Bjorn apareció a su lado, colocando una mano firme en su espalda. «Está bien», dijo en su lengua, aunque ella no entendía, pero entendió el tono: protector, tranquilizador. Él la guió hacia el centro del barco, donde el balanceo era menos pronunciado, y la sentó sobre las pieles. Luego le trajo agua fresca y se quedó cerca hasta que ella dejó de temblar. Los días en el mar fueron largos. Los hombres remaban cuando el viento no era favorable, sus voces elevándose en cánticos rítmicos que ayudaban a sincronizar los remos. Cuando el viento soplaba fuerte, desplegaban la vela grande de lino reforzado, pintada con una serpiente entrelazada, y el barco volaba sobre las olas como un pájaro. Aelwyn aprendió a encontrar paz en el movimiento del mar. Aprendió a leer el humor de Bjorn en la línea de sus hombros cuando estaba al timón. Aprendió que los vikingos no eran los monstruos sin alma que le habían enseñado a temer, sino hombres con sus propios códigos, sus propios honores, sus propias historias. Una noche, cuando una tormenta los alcanzó y las olas eran montañas negras que amenazaban con tragar el barco entero, Aelwyn vio a esos guerreros feroces rezar. Gritaban a sus dioses, Odín, Thor, Njordr, con la misma devoción que ella había visto en la iglesia de su aldea. Bjorn la había atado con cuerdas a un mástil para que no fuera arrastrada por una ola. Él mismo estaba empapado, luchando con el timón, gritando órdenes que apenas se escuchaban sobre el rugido del viento. Pero cada pocos minutos sus ojos buscaban los de ella, asegurándose de que estuviera bien. Y en medio de esa tormenta, con la muerte acechando en cada ola, Aelwyn sintió algo extraño florecer en su pecho, confianza absoluta. Si Bjorn decía que sobrevivirían, sobrevivirían. Si él decía que llegarían a casa, llegarían. Cuando la tormenta finalmente amainó con las primeras luces del alba y el barco aún flotaba con todos sus hombres a bordo, Bjorn había caminado hacia ella con pasos pesados. Estaba exhausto, empapado, con el cabello pegado a su rostro y sangre de un corte en la sien, pero lo primero que hizo fue desatarla y revisarla para asegurarse de que no estuviera herida. Sus manos grandes recorrieron sus brazos, sus hombros, con una preocupación tan palpable que Aelwyn sintió que algo dentro de ella se derretía. Cuando terminó de revisarla, ella tomó su rostro entre sus manos pequeñas, un gesto audaz, posiblemente inapropiado, y tocó la herida en su sien con dedos suaves. «Herido», dijo en su lengua torpe, buscando la palabra que él le había enseñado. «Sar». Él capturó sus manos, sosteniéndolas contra su rostro. Sus ojos se cerraron por un momento, como si estuviera absorbiendo su toque, grabándolo en su memoria. «Aelwyn», susurró, y en esa sola palabra había tanto alivio, gratitud, algo más profundo que ninguno de los dos sabía nombrar aún. Llegaron a la tierra natal de Bjorn 2 semanas después de partir de Inglaterra. Aelwyn nunca olvidaría su primer vistazo de los fiordos, acantilados que se elevaban como muros de piedra, cubiertos de nieve incluso en verano, agua tan clara y azul que parecía de otro mundo, montañas que tocaban el cielo, cascadas que caían cientos de metros, su sonido un trueno constante. Era hermoso de una manera salvaje y cruda que hacía que su pequeña aldea costera pareciera diminuta e insignificante. El poblado de Bjorn estaba construido en una bahía protegida, con el gran salón del Jarl dominando todo desde una colina. Era enorme, con paredes de madera tallada con intrincados diseños de dragones y dioses. Humo salía constantemente de los agujeros en el techo, y hasta desde el barco. Aelwyn podía ver personas moviéndose, viviendo, existiendo en un mundo completamente ajeno al suyo. Cuando el barco atracó, una multitud se reunió en los muelles. Hubo celebraciones. La incursión había sido exitosa, habían perdido solo 2 hombres y volvían cargados de botín.
Las mujeres corrieron a abrazar a sus esposos y amantes. Los niños gritaban de alegría al ver a sus padres, y todos miraron con curiosidad creciente cuando Björn Eriksson, hijo del Jarl, bajó del barco cargando a una chica extranjera, coja y vestida con harapos. Una mujer alta, con cabello rubio, trenzado y vestida con ropas de calidad, se abrió paso entre la multitud. Tenía la misma estructura facial que Björn, los mismos ojos azules, aunque los de ella eran más cálidos. «Hermano», dijo con voz clara, «traes invitada inesperada». Era la hermana de Björn, Sigrid, como a Elwin aprendería después. Ella miró a Elwin con evaluación, pero sin el desprecio que a Elwin había esperado. Björn respondió algo en su lengua, corto y final. Sigrid alzó una ceja, miró a Elwin de nuevo y luego, sorprendentemente, sonrió. «Bienvenida», dijo en un idioma quebrado que a Elwin reconoció como un intento de hablar su lengua. «Yo, enseñar nuestra forma». Fue el primer gesto de amabilidad femenina que a Elwin había recibido en más tiempo del que podía recordar. Los siguientes meses fueron de adaptación brutal. Elwin fue instalada en una pequeña habitación, conectada a las habitaciones privadas de Björn, en el gran salón, un arreglo que causó muchos murmullos. No era su esclava oficial, pero tampoco exactamente libre. Estaba en un limbo extraño, protegida por Björn, pero sin estatus real en el clan. Sigrid tomó bajo su ala a Elwin, enseñándole las costumbres vikingas. Cómo vestirse en las ropas de lana y lino que usaban, cómo trenzar su cabello de la manera apropiada, qué era un insulto y qué era honor. Los hombres respetan fuerza, le explicaba Sigrid con su inglés fragmentado. Tú mostrar fuerza, no dejar que vean débil. Pero ¿cómo mostrar fuerza cuando tu cuerpo era inherentemente débil? A Elwin encontró su respuesta en lugares inesperados. Descubrió que tenía talento para los números y las mediciones, habilidades que sorprendieron a la administradora del salón, una mujer mayor llamada Astrid, que manejaba los recursos del clan. Pronto, a Elwin estaba ayudando a llevar cuentas de los almacenes, calculando raciones, prediciendo cuánto durarían las provisiones del invierno. Descubrió que su memoria para las historias era útil. Podía recordar las sagas que los Skalds cantaban y repetirlas con precisión, algo que los vikingos valoraban enormemente en una cultura oral. Pero más importante, descubrió que Björn necesitaba algo que ninguna mujer viking le había dado, alguien con quien poder ser vulnerable. Las noches eran cuando más se veían. Después de que los banquetes terminaban y los hombres caían dormidos embriagados, Björn venía a su habitación. Al principio solo se sentaba en silencio, como si su sola presencia lo calmara. Pero gradualmente comenzó a hablar. Le hablaba de sus dudas, de las presiones de ser el hijo del Jarl, del peso de todas las vidas bajo su responsabilidad. Le hablaba de su hermano muerto, de la culpa que aún llevaba por no haber estado allí para protegerlo. Le hablaba de sus miedos, no a la muerte, sino a la muerte sin significado, a una vida desperdiciada. A Elwin no entendía todas las palabras, pero entendía el tono. Y se acostumbró a tomar su mano grande entre las suyas, a acariciar sus nudillos llenos de cicatrices, a simplemente estar presente mientras él vaciaba su corazón. A veces, él tocaba su pierna, ya no con curiosidad, sino con algo que parecía reverencia, como si esa marca de diferencia fuera algo precioso y no vergonzoso. Y hubo una noche, cuando el invierno había comenzado a cerrar su puño helado alrededor del fiordo, que Björn hizo algo que cruzó la línea invisible entre ellos. Había estado sentado en su cama, con la cabeza entre las manos.
las trenzas de su cabello rubio deshachas. Había habido una pelea durante el banquete, dos hombres discutiendo sobre la distribución del botín. Bjorn había tenido que intervenir, usar fuerza, reafirmar autoridad, y lo había dejado exhausto de una manera que ninguna batalla física jamás lograría. Aelwyn, de pie frente a él, había extendido su mano y suavemente apartado su cabello de su rostro. Él había levantado la mirada entonces, y sus ojos se encontraron. Y en ese momento, ambos supieron que lo que sentían había trascendido protección, había trascendido amistad, había entrado en territorio peligroso. Bjorn se puso de pie lentamente, sin romper el contacto visual. Era mucho más alto que ella. Ella tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Él levantó una mano y con el dorso de sus dedos acarició su mejilla con una ternura que contrastaba violentamente con todo lo que él era: guerrero, líder, fuerza destructiva. Aelwyn susurró, y nunca su nombre había sonado así. Ella colocó su mano sobre la de él, manteniéndola contra su mejilla. Bjorn. Él se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder. Pero ella no retrocedió. En cambio, alzó su rostro hacia él, cerrando la distancia. Cuando sus labios se tocaron, fue como si todos los dioses de ambos mundos se detuvieran para observar. No fue un beso de pasión desesperada, sino uno de reconocimiento. De dos almas encontrándose finalmente después de buscar toda una vida. Fue gentil, fue perfecto. Fue absolutamente prohibido en todas las formas posibles, porque ella era cristiana y él era pagano, porque ella era prisionera y él era su captor, porque el padre de él jamás aprobaría una unión con una mujer extranjera coja. Pero en ese momento nada de eso importó. Cuando se separaron, Bjorn apoyó su frente contra la de ella, sus alientos mezclándose en el espacio entre ellos. «Min», susurró él, «Min Aelwyn». Ella no sabía qué significaba, pero por la forma en que lo dijo, con posesión, con ternura, con promesa, ella supo que era algo importante. «Mío», le traduciría Sigrid días después con una sonrisa conocedora. «Él te llamó mía». Y así comenzó el amor imposible entre un guerrero viking y una chica que su propio pueblo había llamado inútil. Un amor que estaba a punto de ser puesto a prueba de formas que ninguno de los dos podría imaginar. El invierno nórdico era una bestia completamente diferente a los inviernos suaves de Inglaterra. Aelwyn había creído conocer el frío, pero nada la había preparado para noches donde el sol apenas se asomaba sobre el horizonte, donde el viento aullaba como lobos hambrientos, donde el hielo se formaba en las paredes interiores a pesar de los fuegos constantes. Pero estaba viva y estaba con Bjorn. Durante 3 meses existieron en una burbuja frágil de felicidad robada. Él la visitaba cada noche, compartiendo su calor, sus historias, sus sueños. Le enseñó más de su lengua hasta que ella podía mantener conversaciones simples. Ella le enseñó a leer las letras que el padre Cuthbert le había enseñado, trazándolas en la arena junto al fuego. Sigrid se convirtió en su aliada, protegiéndola de los chismes más viciosos, dándole un lugar en la jerarquía del salón. Astrid la respetaba por su mente aguda con los números, pero no todos estaban contentos. El Jarl Erik observaba a su hijo con ojos cada vez más fruncidos. Sten, el segundo al mando, hacía comentarios sobre cómo Bjorn estaba distrayéndose con una esclava coja en lugar de elegir una esposa apropiada. Y el hombre delgado de ojos demasiado juntos, cuyo nombre a Aelwyn había aprendido era Halvard, la miraba con un odio apenas contenido. La tensión explotó en la noche de la fiesta del solsticio de invierno. Era la celebración más importante del año, cuando todo el clan se reunía para honrar a los dioses y festejar en medio de la oscuridad más profunda del invierno.
El gran salón estaba lleno hasta rebosar, con fuego rugiendo en 3 fogatas diferentes, hidromiel fluyendo como ríos y carne asándose en espetones. Bjorn estaba sentado en su lugar de honor junto a su padre en la mesa principal. Aelwyn estaba más atrás, con Sigrid y las otras mujeres de alto estatus, un honor que había ganado con su trabajo, pero que claramente molestaba a algunos. El Jarl Erik se puso de pie, su voz atronando sobre el ruido de la celebración. «Escúchenme, esta noche celebramos no solo el solsticio, sino también un anuncio importante». El salón se silenció gradualmente, todos los ojos volviéndose hacia el Jarl. «Mi hijo Bjorn ha traído gloria a nuestro clan con su liderazgo en las incursiones. Ha demostrado ser digno de llevar mi título cuando yo me reúna con los ancestros». Hubo aclamaciones y golpes de jarras contra las mesas. «Y por eso es tiempo de que tome esposa, una mujer digna de ser futura lady de este clan». El corazón de Aelwyn se detuvo. Miró a Bjorn, cuyo rostro se había convertido en máscara de piedra. «He arreglado una unión con Hilda, hija del Jarl Gunnar del clan del Este. Fortalecerá nuestras alianzas y nos traerá...» «¡No!». La palabra de Bjorn cortó el aire como un hacha. El Jarl Erik se giró hacia su hijo, sorpresa genuina en su rostro. «¿Qué dijiste?». Bjorn se puso de pie, su altura completa dominando incluso sobre su padre. «Dije que no me casaré con Hilda». El silencio en el salón era tan absoluto que Aelwyn podía escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra. «No es tu decisión», dijo Erik con voz peligrosamente baja. «Sí lo es», respondió Bjorn. «Soy un hombre libre, elijo mi propio destino». «Eres mi hijo, el futuro Jarl, tu destino es el del clan. Entonces elijo una esposa que amo». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que se expandieron por todo el salón. Erik miró a su hijo con ojos entrecerrados. «¿De quién hablas?». Bjorn caminó alrededor de la mesa, bajó las escaleras de la plataforma elevada y cruzó el salón completo con pasos firmes. La multitud se apartó ante él como agua ante la proa de un barco. Se detuvo frente a Aelwyn. Y en ese momento todos supieron. «Ella», dijo Bjorn, extendiendo su mano, «elijo a Aelwyn». El caos explotó, voces gritando en protesta, en shock, en confusión. Sten estaba de pie, gesticulando airadamente. Astrid tenía una mano sobre su boca. Sigrid sonreía con lágrimas en los ojos. Y Erik parecía una tormenta a punto de estallar, pero Aelwyn solo miraba a Bjorn. A este guerrero imposible que estaba desafiando a su clan, a su padre, a todas las tradiciones, por ella. Ella, la inútil, la coja, la mujer que su propio pueblo había descartado. Tomó su mano. Bjorn la levantó de su asiento, no con fuerza sino con gentileza, y la colocó a su lado. Luego se giró para enfrentar a su padre, con ella bajo su protección. «Esta es mi elección», declaró con voz que no temblaba. «Ella es fuerte de maneras que ninguno de ustedes ha visto. Ella sobrevivió una vida que habría destruido a guerreros más débiles, y ella es mía. Si alguno tiene problema con eso, puede retarme aquí y ahora». Su mano fue al mango de su hacha. Nadie se movió, porque todos sabían que Bjorn era uno de los mejores guerreros del clan. Retarlo sería estúpido, excepto por una persona. «Yo desafío». Hallvar salió de entre la multitud, con una sonrisa torcida en sus labios delgados. «Desafío tu derecho a elegir una esclava extranjera coja sobre el bien del clan». Sten siseó algo en advertencia, pero Hallvar lo ignoró. Había estado bebiendo. Aelwyn podía ver el brillo salvaje en sus ojos, y el alcohol había liberado todo el resentimiento que había estado guardando durante meses. «Ella te ha hechizado»,
escupió Hallvard. Te ha convertido en débil, en no nórdico. Elige su cama sobre tu honor. Bjorn soltó la mano de Aelwyn. Su voz cuando habló era hielo puro. Retira esas palabras o defiéndelas con tu espada. Las defenderé. Hallvard desenvainó su espada, el metal cantando en el aire. Y cuando te gane, reclamaré a la perra coja como mi premio. Veamos qué tan bien se ve bajo un verdadero hombre viking. Sucedió tan rápido que Aelwyn apenas procesó el movimiento. Bjorn cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas, desenvainando su propia espada. El choque de metal contra metal hizo que todos retrocedieran. No fue un duelo formal, fue una ejecución. Bjorn luchaba con una furia helada que Aelwyn nunca había visto, cada golpe preciso y mortal. Hallvard era bueno, pero estaba borracho y cegado por arrogancia. En menos de 1 minuto estaba en el suelo con la espada de Bjorn en su garganta. «Retira tus palabras», gruñó Bjorn. «Que tejó». La espada bajó, no para matar, pero para marcar. Atravesó el hombro de Hallvard, clavándose en la tierra debajo de él. Sus gritos llenaron el salón. Bjorn se inclinó, su rostro cerca del de Hallvard. Si alguna vez miras a Aelwyn de nuevo, si alguna vez hablas de ella, si alguna vez incluso piensas en ella, no habrá segunda advertencia. ¿Entendido? Hallvard gimió y asintió. Bjorn sacó su espada, limpió la sangre en la túnica de Hallvard y se giró de regreso hacia su padre. «Esta es mi elección», repitió, «y no cambiará». Eric miró a su hijo por un largo momento. Luego miró a Aelwyn. Realmente la miró por primera vez. Vio la forma en que ella miraba a Bjorn, la forma en que se mantenía de pie a pesar de estar temblando, la forma en que no había corrido ni huido ni colapsado en lágrimas. Finalmente, el Jarl habló. «Tienes 1 semana para probar que ella es digna de ser tu esposa y futura lady de este clan. Si falla, aceptarás la unión con Hilda. Si se niega, la enviaré de regreso a su tierra. Si tiene éxito...» Dejó la frase inconclusa, pero la implicación era clara. Bjorn asintió, entendiendo los términos. «¿Qué debe hacer?», preguntó Sigrid, hablando por primera vez. Eric sonrió, y no fue una sonrisa amable. 3 pruebas: fuerza, sabiduría y corazón. Las mismas pruebas que cualquier mujer que desee casarse con mi hijo debe pasar. Se giró hacia Aelwyn. «¿Aceptas?». Todas las miradas estaban sobre ella. Aelwyn, que había pasado 19 años siendo invisible, ignorada, menospreciada, que había sido llamada inútil tantas veces que había comenzado a creerlo. Miró a Bjorn, vio el amor en sus ojos, pero también el miedo de perderla, y en ese momento Aelwyn tomó la decisión más valiente de su vida. «Sí», dijo con voz que no tembló, «acepto». Las 3 pruebas comenzaron al amanecer del día siguiente. La primera prueba era de fuerza física. Aelwyn debía escalar el acantilado que daba al mar, una pared de piedra de 50 metros cubierta de hielo. Era una prueba que todas las mujeres vikingas de cierto estatus debían pasar, y la mayoría lo lograban con relativa facilidad. Para Aelwyn, con su pierna torcida, era casi imposible. Bjorn quería acompañarla, protestarla, llevarla en brazos si fuera necesario, pero el Jarl había prohibido cualquier ayuda. Ella subiría sola o fallaría. Aelwyn estuvo ante el acantilado con el viento helado azotando su rostro. Miró hacia arriba, vio la cima tan lejos y por un momento sintió la vieja desesperación familiar intentando ahogarla. «No puedes», susurró la voz de su madrastra en su memoria. «Eres inútil». Pero luego recordó la forma en que Bjorn la había mirado esa primera noche, como si valiera algo, como si fuera fuerte, y comenzó a escalar. Cada agarre de mano era una agonía.
Su pierna mala temblaba con el esfuerzo, negándose a soportar peso apropiadamente. Resbaló 2 veces, y solo su agarre con las manos evitó que cayera. La piedra desgarró sus palmas hasta que sangraban, tiñendo el hielo de rojo, pero siguió subiendo. A mitad de camino, su cuerpo gritó que se rindiera. Miró hacia abajo y vio a todo el clan observando. Vio a Bjorn con los puños apretados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Vio a Sigrid con lágrimas en las mejillas. Vio a Eric observando con expresión inescrutable y siguió subiendo. No usó su pierna mala cuando podía evitarlo. Usó sus brazos, su voluntad, cada gramo de terquedad que había desarrollado en 19 años de sobrevivir un mundo que no la quería. Usó la ira que había reprimido durante años. Usó el amor que ahora ardía en su pecho como un fuego sagrado. Cuando sus dedos ensangrentados finalmente tocaron el borde de la cima y se arrastró sobre ella, colapsando en la nieve, el rugido de aprobación desde abajo fue ensordecedor. Había pasado la primera prueba. La segunda prueba era de sabiduría. Aelwyn debía resolver un acertijo planteado por la Volva, la vidente del clan. Era una anciana arrugada como corteza de árbol viejo, con ojos que parecían ver a través del tiempo mismo. Una mujer puede conquistar con belleza, había dicho la Volva con voz que crujía como hojas secas. Pero liderar requiere mente. Responde esto. ¿Qué es más fuerte que Thor, más sabio que Odin y más perdurable que las montañas? El silencio llenó el gran salón. Era un acertijo famoso. Uno que había confundido a hombres sabios durante generaciones. Aelwyn cerró los ojos. Pensó en su vida. Pensó en los años de dolor, de rechazo, de supervivencia contra todas las probabilidades. Pensó en por qué estaba aquí de pie, desafiando dioses y tradiciones. Abrió sus ojos. El amor, dijo con voz clara. El amor es más fuerte que la fuerza de cualquier dios. Es más sabio porque trasciende lógica y es más perdurable porque sobrevive incluso a la muerte. La Volva la estudió por un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió con sus dientes amarillentos. Las runas no mintieron, murmuró. Has traído tu destino contigo desde tierras lejanas. Había pasado la segunda prueba. La tercera prueba era la más difícil porque era la más subjetiva. En corazón, Aelwyn debía ganarse el respeto del clan, no a través de fuerza o inteligencia, sino demostrando que entendía lo que significaba ser viking, que podía liderar, que tenía el corazón de una verdadera hija del norte. Le dieron 3 días. Aelwyn pasó el primer día ayudando a Astrid en los almacenes, reorganizando el sistema de registro para que fuera más eficiente. Mostró cómo pequeños cambios podían hacer que las raciones duraran más. Las mujeres mayores que manejaban el hogar del clan escucharon, impresionadas. El segundo día lo pasó con los niños del clan. Les contó historias, no solo las sagas vikingas que había aprendido, sino también cuentos de su propia tierra, adaptados para entretener oídos nórdicos. Los niños la amaron. Y donde los niños amaban, las madres seguían. Pero fue el tercer día cuando realmente ganó sus corazones. Uno de los barcos de pesca se había retrasado en regresar. Con el sol comenzando a ponerse y una tormenta formándose en el horizonte, las familias de los pescadores estaban cada vez más ansiosas. Bjorn había organizado un grupo de búsqueda, pero sin saber dónde buscar en la vastedad del océano, era casi imposible. Aelwyn había estado estudiando las corrientes, los vientos, los patrones climáticos. Había pasado semanas observando el mar, aprendiendo sus estados de ánimo. Allí, dijo, señalando hacia el sureste. La corriente los habría empujado hacia esa dirección si su vela se dañó. Y con el viento cambiante buscarían refugio en esa cala.
Era el tipo de deducción que requería observación, memoria y comprensión, exactamente las cosas en las que Aelwyn era buena. Bjorn confió en ella inmediatamente. Llevó el grupo de búsqueda en la dirección que ella indicó. 2 horas después, regresaron con el barco perdido a remolque. Los pescadores estaban a salvo, su barco dañado pero reparable, exactamente donde Aelwyn había predicho que estarían. Las familias lloraron de alivio. Los pescadores agradecieron personalmente a Aelwyn, y cuando el Jarl Eric la llamó ante él esa noche, había algo diferente en sus ojos. «Has probado tu fuerza escalando lo que no debías poder escalar», dijo. «Has probado tu sabiduría respondiendo lo que otros no pudieron, y has probado tu corazón salvando vidas de nuestro pueblo». Hizo una pausa, y por primera vez sonrió genuinamente. «Cualquiera puede nacer viking, pero vivir como viking, eso se elige. Y tú has elegido nuestro camino, a pesar de todo». Se giró hacia Bjorn. «Tu elección es sabia, hijo mío. Esta mujer tiene más fuerza en su corazón quebrado que muchos guerreros tienen en sus cuerpos enteros». Luego hizo algo que nadie esperaba. Se quitó su propio broche del hombro, una pieza de plata finamente trabajada que había pertenecido a su propia esposa muerta, y lo colocó en el hombro de Aelwyn. «Bienvenida a nuestro clan», dijo. «Bienvenida a casa». La ceremonia de boda fue 3 días después, durante la primera gran nevada del invierno. Aelwyn llevaba un vestido de lana teñida de azul profundo, bordado con hilos de plata por Sigrid y las otras mujeres. Su cabello estaba trenzado elaboradamente, entretejido con cuentas de ámbar. Y en su cuello colgaba el amuleto de Mjolnir que Bjorn le había dado, no para convertirla, sino como símbolo de protección en su nuevo mundo. Bjorn estaba magnificente con su mejor túnica, su cabello trenzado perfectamente, su barba recortada. Pero lo más hermoso era la forma en que la miraba, como si ella fuera un tesoro más precioso que todo el oro del mundo. Los votos vikingos eran simples pero profundos. Intercambiaron espadas, una ceremonia simbólica de confianza mutua. Bjorn le dio su espada de batalla, la que había llevado en 100 combates. Ella le dio una daga nueva que había encargado hacer, con su nombre grabado en runas en la hoja. Y cuando terminó la ceremonia, Bjorn la levantó en sus brazos, como la había llevado esa primera noche cuando su mundo ardía, y la cargó a través del gran salón. Pero esta vez no se detuvo en una habitación lateral. Esta vez caminó directamente a la plataforma elevada donde estaba el asiento del Jarl, el trono de roble tallado con dragones, donde solo el líder del clan y su lady podían sentarse. Eric se apartó con una sonrisa, cediendo su asiento temporalmente, y Bjorn, con todo el clan observando en silencio asombrado, colocó a Aelwyn en el trono. Luego se arrodilló ante ella, tomó su mano y la besó como un juramento. «Ella es mi elección», declaró con voz que resonó en cada rincón del salón. «Ella es mi corazón. Y algún día, cuando yo herede este trono, ella se sentará aquí como mi igual, no como mi posesión, porque un verdadero guerrero no conquista a su mujer, encuentra una que lo haga mejor». Los hombres rugieron su aprobación. Las mujeres lloraron. Y Aelwyn, la chica que había sido llamada inútil durante 19 años, se sentó en el trono de un clan vikingo y supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no porque había cambiado quién era, sino porque alguien había visto quién siempre había sido. Observación. Epílogo poético. Los años pasarían. Aelwyn aprendería a liderar junto a Bjorn cuando él heredara el título de Jarl. Tendrían 3 hijos, 2 niñas fuertes como su madre en espíritu y un niño gentil con el corazón de su padre.
Construirían puentes entre mundos, comerciando con sus antiguos enemigos cristianos, demostrando que la paz podía ser tan valiente como la guerra. Y cuando fueran viejos, cuando el cabello de Björn fuera blanco como nieve y las manos de Aelwyn temblaran con los años, él aún la miraría como la había mirado esa primera noche entre las llamas, como si fuera la única verdad real en un mundo de mentiras. Ella nunca volvió a ver su aldea natal, nunca volvió a escuchar las campanas de la iglesia donde había rezado de niña. Pero cada vez que el viento del sur soplaba suavemente sobre los fiordos, llevando consigo el olor a campos de cebada, sabía que su vieja vida había sido necesaria para llevarla a esta. Porque a veces los dioses nos rompen en nuestros propios mundos para que podamos ser rehechos en otros nuevos. Y a veces ser llamada inútil es solo preparación para el día en que alguien te levante y te diga: tú eres exactamente lo que he estado buscando toda mi vida. Así terminó la historia de Aelwyn y Björn. Una historia que fue cantada por los Skalds durante generaciones. Una historia que probó que el amor más fuerte no es el que nace en la perfección, sino el que florece en terreno imposible y se niega a morir incluso cuando todo el mundo dice que debería. Porque el vikingo abrazó a la joven llamada inútil y la sentó en su trono, y en ese acto simple pero revolucionario cambió el destino de dos pueblos, dos culturas, dos almas que habían estado buscándose a través del tiempo y el espacio. Y vivieron no felices para siempre, porque la vida es demasiado compleja para eso, sino valientes para siempre, enfrentando cada desafío juntos, como iguales, como guerreros en su propia forma única. Que todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas inútiles encuentren su propio vikingo, y que todos los guerreros encuentren la fortaleza para ver valor donde el mundo solo ve defectos. Esta es la lección de Aelwyn y Björn. Esta es la canción que el viento aún canta sobre los fiordos helados. Esta es la verdad que trasciende todos los océanos y todas las épocas. El verdadero amor no te salva, te da el coraje para salvarte a ti mismo. Y luego se para a tu lado mientras conquistas el mundo.